veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buen día, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Buen día. Estamos torcidos hoy. Tanta actividad Sí, periodística en el día, ¿no? Sí, sobre todo algunos comentarios. Algún día se sabrá en este programa las cosas que se dicen detrás de cámara, ¿no? Sí, esperemos que no se sepan, ¿no? Que no trasciendan, ¿eh? Sí, vamos a tratar de evitar el hacer el homenaje a nuestros detrás de cámara. De alguna manera quise que pudieras hacer un comentario general. Lo que es el tema presupuesto, ¿qué es lo que tiene que ver cuando se discute el presupuesto? ¿Qué es lo que generalmente marca el Ejecutivo del oficialismo y es debatido en las cámaras para tener o no su aprobación? En realidad lo que nos queremos referir en el día de hoy el tema de los presupuestos, más allá de los números que suponen un presupuesto, y los números también marcan un aspecto ideológico en la construcción de esos presupuestos, es tal vez la posibilidad de plantear la existencia de un doble estándar a la hora de los comportamientos políticos en todos los casos y en este concreto del presupuesto. ¿Y por qué hablamos de doble estándar? Hablamos de doble estándar porque el gobierno nacional, cumpliendo con lo que dice la Constitución Nacional, allá por el 15 de septiembre de este año, presentó el presupuesto nacional que prevé una serie de pautas como, por ejemplo, una inflación de casi el 11%, un dólar a 5,10, un crecimiento del 4,4 para el 2013, digamos, son las grandes variables de la economía argentina. Y en aquella oportunidad, digamos, no sé si vos recordás cuando fue, creo, la inauguración del intercambiador a Santa Fe por la circunvalación de Rosario, que la presidenta Cristina Fernández le planteó al gobernador Bonfatti la idea de que estas obras eran producto de un gobierno nacional que invertía, y le pidió puntualmente que el gobernador intercediera ante sus diputados para que le votaran el presupuesto, en este caso, porque eran obras que salían evidentemente de ese presupuesto. En ese momento Bonfatti salió con alguna respuesta políticamente correcta, pero no pudo abordar el tema. Pasó el tiempo, el gobierno efectivamente presentó el presupuesto y nos encontramos con la situación de que a nivel nacional todo lo que es la oposición o las oposiciones, a mí no me gusta hablar de la oposición porque no es una sola estructura, sino que son varias estructuras con ideas que a veces se contraponen y muchos, y a veces cuando les encontramos algunas ideas. Estas oposiciones plantearon negativamente lo que conforman o lo que se traduce en la provincia de Santa Fe como el Frente Amplio Progresista, que acá le llamamos Frente Progresista Cívico y Social. Se plantearon en la negativa a aprobar el presupuesto que estableció la Nación. No solo en los artículos particulares, que es donde muchas veces se ponen los énfasis y las miradas más cuestionadoras, sino concretamente la negativa al voto fue también en el presupuesto general. Pero hablamos de doble estándar porque la provincia de Santa Fe enfrenta un escenario a partir de las elecciones del año 2011, reforzado la atomización que existe en los partidos políticos santafesinos por lo que ha sido, lo hemos dicho siempre, la boleta única, un conglomerado de situaciones que ha llevado al socialismo, lo hemos abordado también en el programa, a encontrarse en minoría en ambas cámaras de la provincia de Santa Fe, con lo cual está necesariamente obligado a consensuar acuerdos para que ese presupuesto que sí debe presentar en la provincia de Santa Fe, que se ha presentado por estos días fuera de término, a diferencia de lo que pasó a nivel nacional, ese oficialismo necesite acordar básicamente con el peronismo lo que va a suceder con su presupuesto. Y obviamente la necesidad tiene cara de hereje, y hablaba bien el diputado Rossi en estos días de este doble estándar, de este doble juego, de que en un lado me muestro como opositor, pero en otro lado necesito el acuerdo de los opositores, porque si no, no podré o tendré algunos inconvenientes, como tuvo en el 2010 el oficialismo nacional para llevar adelante su presupuesto. En concreto, el socialismo se encuentra necesitado del peronismo, un peronismo que no luce unívoco, sino que tiene una multiplicidad de
actores, si se quiere, con distinto posicionamiento hacia lo que debe ser la política en general, la actividad económica en general. Lo vimos en la discusión de la reforma impositiva y lo vamos a ver seguramente en la discusión que se viene por el presupuesto santafesino. A veces hablamos de esto del doble estándar porque en realidad lo que aparece es ¿cómo decirlo? La necesidad de negociar, pero no se es todo lo solidario o generoso que tendría que debería ser irresponsable, me parece, porque generoso sería un concepto en otro sentido. Me parece que cuando uno ocupa una función pública debe tener ciertos márgenes de responsabilidad y dejar la demagogia y la cuestión tribunera para la tribuna. Sobre eso yo quería puntualizar no más de una o dos cuestiones. Primero, que el kirchnerismo inaugura por primera vez desde el año 83 en adelante esta actitud de presentar el presupuesto un año antes y no a ciclo vencido. Generalmente toda la época del neoliberalismo y parte del gobierno de Alfonsín, el presupuesto ya se aprobaba con el presupuesto ejecutado. La Constitución del 94 marca que se debe presentar el 15 de septiembre Bien. de cada año. Esto lo viene haciendo. Y el otro tema, el de la actitud responsable de la oposición, también pensemos que cuando la derrota del oficialismo en las elecciones intermedias de legislador en el año 2009 generó para esa oposición irresponsable que terminó autodenominándose el Grupo A, que por primera vez desde el inicio de esta última etapa democrática, del 83 en adelante, nuestra presidenta no tuviera el presupuesto aprobado con todas las inconvenientes que eso genera. Bueno, esto me parece que son errores que no puede cometer la oposición, porque incluso el debate del presupuesto lo que puede generar por parte de la oposición es fijar algunos criterios en los que uno puede estar en desacuerdo. Y es más, tiene un año para que de alguna manera mostrar sobre qué estaba en desacuerdo y poder de alguna manera puntualizarlo: en esto no estábamos de desacuerdo, en esto no, y esto fue lo que pasó. Entonces, a mí me parece que la actitud responsable es evaluar el presupuesto. A mí me tocó escuchar en aquel año 2010, cuando Prat Gay, por ejemplo, que había participado de una elección que no había llegado al 8% de los votos, decía cómo tenía que ser el presupuesto de parte del Ejecutivo. Me parece que para fijar el presupuesto sí hay que tener la responsabilidad que tiene el Ejecutivo, hay que plantear pautas concretas y la oposición tiene que tener ese rol. Y te digo que lo más importante que yo rescato del paso del diputado Feletti por la ciudad de Rosario es cuando habla 10 años de un ciclo virtuoso, y los 10 años de un ciclo virtuoso tuvo que ver con un presupuesto acotado fundamentalmente para el desarrollo interno de nuestro país. Sí, con diferencias de criterios a la hora. Uno creo que puede cuestionar, por eso yo hacía la diferencia entre los artículos que tienen que ver con la discusión particular, como se llama habitualmente, la votación en particular, y cuando hablamos de la votación en general. Me parece que uno puede mostrar las discrepancias hacia cierta estructura, pero en general es una posición que corresponde concederle al Ejecutivo porque es quien ha sido consagrado de las elecciones para eso. Bueno, mirada nacional, mirada provincial, y en un minuto me gustaría que hiciera el detalle de lo local con el aumento del boleto, una rémora de lo que han sido los 90. Escucharlo al intendente Lipsi planteando que es solamente una cuestión técnica económica, la ecuación del boleto, y que no debe por qué involucrarse en la cuestión política, parece que uno escuchara a un dirigente neoliberal en la década del 90, cuando estamos hablando del pleno siglo XXI, y el que nos está hablando es un socialista que es corresponsable de la situación en las empresas, en el servicio público, porque fue intendente durante 8 años de esta ciudad, conceptos que volvió a utilizar la intendenta en el día de hoy, en declaraciones del día de hoy, y que tal vez en algún momento podamos abordarlo con detenimiento en el programa, porque hay, creo yo, un agujero negro en lo que es la administración de la empresa pública de transporte. No se conocen los números. Por la actividad periodística que uno desarrolla, tiene la oportunidad de preguntarle a veces a los concejales si ellos tienen información, y nos confiesan que se le hace muy dificultoso saber cómo está administrada la empresa pública de transporte. Y de ahí el gran negocio que seguramente debe estar haciendo Bermúdez, porque el agujero negro de la empresa pública se transforma en ganancia para un empresario como Bermúdez, que tiene la otra mitad del paquete.
Bueno, yo a veces recurro a este tema de los cantitos y la actitud tribunera que uno tiene. Y me tocó en cada uno de los aumentos ver a muchos jóvenes cantándole esto a este partido que no es socialista, que no es popular, sino que es la derecha que gobierna la ciudad. Y para este tipo de cuestiones realmente tiene actitudes liberales de derecha que realmente le hacen dudar sobre los orígenes que tuvo el Partido Socialista. Y la necesidad de conformarse con algunas cosas para seguir manteniendo el poder, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Bueno, Miguel, te agradezco por esta mirada nacional, provincial y rosarina, y nos vamos a ir ya al último bloque, que es el de política internacional, para que con el licenciado Emilio Ordóñez charlemos de un tema que también nos hace poner un poco colorado, pero de vergüenza. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.